Esta es la historia de cómo un nini se convierte en el dios del destino, salva a unos aldeanos y, a cambio, es salvado por ellos. Un mes antes, el joven sin afeitar comía en casa de sus padres, mientras su madre le preguntaba si ya había encontrado trabajo. Le recordó que su padre no podría trabajar para siempre, y aunque por ahora estaban bien, le preocupaba qué haría él si ellos fallecían. Él dejó la cuchara, golpeó la mesa con el puño, furioso, y le dijo que ya lo sabía. Luego, le dijo bruscamente que se callara cuando ella siguió regañándolo por no hacer nada. En su mente, deseaba que dejara de sermonearlo. Tras terminar de comer, el joven suspiró por tener que haberse levantado tan temprano. De repente, se levantó de la mesa, diciendo que ya no quería comer más y se fue, dejando la comida intacta. Era consciente de que estaba haciendo algo terrible. Después de graduarse del instituto, se había matriculado y graduado en una universidad del montón, en la que cualquiera podía entrar. Aquellos días no fueron malos del todo, pero el verdadero problema empezó después de graduarse. Antes, se había esforzado al máximo en su búsqueda de empleo, pero por mucho que lo intentaba, fue rechazado por todas las empresas a las que aplicó. Poco a poco, a medida que seguía fracasando, su motivación desapareció. Mientras sus amigos y compañeros de clase seguían adelante con sus vidas, el tiempo simplemente seguía pasando, año tras año desde su graduación, hasta que pasó una década. Su madre hablaba de conocidos que habían llegado lejos en la vida, mientras que él seguía siendo un vago treintañero. Pero él era muy consciente de que muchos de sus compañeros tenían trabajos estables, e incluso habían formado familias, mientras él seguía estancado en el mismo lugar. Sus pensamientos fueron interrumpidos mientras subía las escaleras por el sonido del timbre. Al mirar por la pantalla del intercomunicador, vio a un repartidor con un paquete con un logo extraño y decidió abrir la puerta él mismo. A su madre le preocupó que hubiera comprado algo, a pesar de no tener dinero, pero él lo negó, diciendo que podría haber ganado un premio o algo parecido. Para olvidar la culpa de no trabajar, se había inscrito en todos los sorteos por correo electrónico que encontraba. A veces ganaba productos, y algunos de ellos eran artículos para adultos, así que tenía que recogerlos antes de que sus padres los vieran. Al salir de casa, firmó la entrega del paquete, notando la mirada de sorpresa del repartidor. Supuso que probablemente era porque veía a un hombre en casa en pleno día de semana. También notó que sus vecinos lo miraban cada vez más descaradamente, hasta el punto de que ya se había acostumbrado. Mientras sostenía el paquete, su madre le hizo un comentario en tono de broma, y luego lo dejó solo en su habitación. Al abrir la caja, encontró un disco de juego en blanco titulado La Aldea del Destino. Creyó que podría tratarse de una prueba alfa, y el papel adjunto confirmaba que había sido seleccionado para la prueba alfa de un juego que utilizaba la última tecnología y que presumía de tener personajes con un comportamiento casi humano. Era el primer juego de su clase. En el juego, él sería el dios del destino, que daría instrucciones a los aldeanos cada día para desarrollar su aldea, y aprendería más sobre otras mecánicas a medida que avanzara el juego. A Yoshio esto le pareció bastante cutre, y supuso que era un juego de construcción de aldeas. El papel le pedía que no revelara ningún detalle relacionado con el juego a nadie, ni que publicara nada sobre él en internet. Si rompía su promesa, se le revocaría el derecho a jugar y el juego sería confiscado. Estaba bastante sorprendido de que la compañía no le hiciera firmar un contrato, y se preguntó cómo podrían saber si alguien publicaba información en línea. El papel también le exigía jugar siempre conectado a internet, advirtiendo que no podría volver a jugar si su aldea era destruida en el juego, y revelaba que, como el juego tenía una función de autoguardado, era imposible recargar desde una partida guardada anterior. A Yoshio, los términos le parecieron demasiado duros, pensando que tal requisito era imposible. Dudó si instalar el juego y lo buscó en internet, pero no encontró ninguna información. Temiendo que el juego pudiera estar lleno de virus, decidió probarlo en su viejo ordenador, pensando que podría ser solo un juego de baja calidad o una broma. Como de todos modos se pasaba los días jugando y navegando por internet, finalmente aceptó, planeando publicar su experiencia si lo estafaban. El juego comenzaba con una pantalla de título sencilla, que a Yoshio le pareció bastante mala. Sin embargo, cuando pulsó Enter, los ojos de Yoshio se abrieron de asombro.
Vio un carruaje que iba a toda velocidad por un bosque, con unos gráficos impresionantes como nunca antes había visto. Un guerrero cubierto de cicatrices conducía el carruaje, intentando escapar desesperadamente de dos monstruos que lo perseguían, que iban montados a lomos de jabalíes. Yoshio vio una escena sacada de un mundo de fantasía medieval, en la que una caravana estaba siendo cazada. El juego mostró el interior del carruaje, donde una familia estaba acurrucada de miedo y una sacerdotisa, aferrada a una Biblia, rezaba al dios del destino para que los protegiera. Un monstruo blandió su espada, rajando el lateral del carruaje, provocando que todos dentro gritaran de terror mientras el carruaje era atacado sin piedad. Uno de los monstruos cargó hacia adelante, y Yoshio se dio cuenta de que intentaban atacar a los caballos que tiraban del carruaje. El guerrero se percató de esto rápidamente. Desenvainó su espada y desvió el ataque del monstruo, pero otro monstruo aprovechó la oportunidad para atacar a los caballos antes de que el guerrero pudiera reaccionar. Justo en ese momento, la Biblia de la sacerdotisa comenzó a brillar intensamente, cegando a los monstruos y obligándolos a retroceder. El guerrero revisó entonces a los pasajeros, y todos sonrieron aliviados al darse cuenta de que estaban a salvo. Yoshio se dio cuenta de que el juego había comenzado oficialmente, y se preguntó cuál sería su siguiente movimiento. Cuando hizo clic en el guerrero, apareció la información de su biografía, revelando que era un monje guerrero de 26 años llamado Gams, y el hermano de Chem, una sacerdotisa de 19 años que adoraba al dios del destino. Yoshio notó que Chem no se parecía en nada a su hermano. Se preguntó dónde habrían hecho este juego, alabando sin cesar sus gráficos demenciales, pero decidió dejar esa investigación para más tarde, revisando primero las biografías de los otros personajes. Los 3 personajes restantes eran una familia, compuesta por Lodis, un ex dueño de una tienda de abarrotes de 33 años, su esposa Layla de 30 años, una mujer fuerte y ruda, y su hija de 7 años, Carol, que era muy madura para su edad. Junto con los 2 hermanos, ellos eran los personajes principales del juego. Aunque Yoshio estaba disfrutando viendo el juego, todavía no estaba seguro de cómo jugar. Mientras recordaba las instrucciones, sonó un tintineo, indicando que los personajes estaban hablando, y sus diálogos aparecieron como texto. Gams se arrodilló y se disculpó por no haber podido proteger su aldea, logrando solo ponerlos a salvo. Lodis le dijo a Gams que se levantara, insistiendo en que era un milagro que hubieran sobrevivido al ataque de los monstruos. Carol preguntó por la luz cegadora, llamando a Gams hermano mayor. Sin embargo, Chem le recordó tensamente que Gams era su hermano. Yoshio comentó que Carol parecía tener un complejo de hermano, e identificó a los hermanos como los personajes principales. Gams regañó a su hermana por su comportamiento infantil, y Carol aprovechó la oportunidad para burlarse de ambos. Al ver los escenarios bien desarrollados y las personalidades de los personajes, Yoshio comenzó a pensar que este podría ser un buen juego. Layla intervino y detuvo la discusión de las chicas, y luego preguntó sobre el destello de luz de antes. Chem explicó que la luz provenía de su Biblia. Sonó otro tintineo, informándole a Yoshio que él se convertiría en su dios y guiaría a la aldea hacia la prosperidad, aunque no podría interferir directamente en sus vidas. Podía conceder a los aldeanos una profecía al día a través de la Biblia, una página a la vez, y el juego lo animó a intentarlo. Yoshio se sorprendió de que pudiera escribir los comandos él mismo, en lugar de simplemente elegir de una lista de opciones. Pero decidió preocuparse por eso más tarde, creyendo que solo podrían responder a comandos simples. Después de un rato, terminó con orgullo su comando divino, declarando que si la IA podía entender siquiera una fracción, podría confirmar que este era un juego de nivel Dios. Presionó Enter para ver cómo respondería esta supuesta tecnología de primer nivel. La Biblia comenzó a brillar una vez más, y una atónita Chem la abrió. Cayó de rodillas y agradeció a los cielos por este milagro. Anunció a todos que había recibido una profecía del dios del destino. Luego les mostró la Biblia a los hombres asombrados. Lodis sollozó con devoción, mientras que su esposa e hija se disculparon por ser analfabetas. Gams, aunque solo sabía leer un poco, tampoco pudo ser de mucha ayuda. Gams le pidió a su hermana que leyera la profecía en voz alta. Y al ver las miradas expectantes de todos, Chem se preparó para leer en voz alta. Yoshio, presentándose como el dios del destino,
se atribuyó el mérito de repeler a los monstruos con su milagro, prometiendo concederles un milagro cada día a partir de ahora. Dijo que su deseo era que siguieran la profecía y vivieran vidas pacíficas, ordenándoles que talaran árboles y prepararan un lugar para vivir. Al escuchar su orden leída en voz alta, Yoshio empujó su silla hacia atrás con asombro, viendo a Layla regocijarse de que un dios los estuviera cuidando y protegiendo. Agradeció la generosidad del dios por proporcionarles una orden diaria. Yoshio se dio cuenta con asombro de que los personajes habían entendido todo lo que escribió, y declaró que la tecnología de este juego estaba muy por delante de su tiempo. Fue realmente increíble. Yoshio se quedó atónito al ver que los personajes respondían exactamente a lo que escribía. Aunque pensó que tal vez solo seguían una secuencia de acciones preprogramada, no dejaba de preguntarse qué era realmente este juego. Tras recibir el oráculo, Chen pidió a todos que se dividieran para talar árboles. Lodis intervino, señalando que, aunque talaran los árboles, no podrían usarlos inmediatamente como madera de construcción, sino que primero tendrían que procesarlos y secarlos. Tanto Chen como Yoshio se sorprendieron por esto, y Yoshio se dio cuenta de que las mecánicas del juego eran más complejas de lo que había imaginado, superando con creces a juegos como AOE2. Lodis explicó que la madera en bruto debe secarse antes de procesarla, para convertirla en madera de construcción, y así evitar que se deforme. Tanto Chen como Yoshio admitieron que no lo sabían. Lodis razonó que el dios, con su pensamiento trascendente, debía tener su propio plan, y sugirió que primero talaran los árboles y aseguraran la cantidad, lo que hizo que el dios se sintiera muy agradecido. Lodis tomó algunas herramientas del carruaje, y mientras él y Gams talaban los árboles, las chicas fueron a buscar comida por la zona. Yoshio se dio cuenta de que podía usar la rueda del ratón para acercar y alejar la escena. Y al ver la estrecha franja de tierra en la ruta de escape, confirmó que el área visible se expandiría a medida que los personajes exploraran nuevas partes del mapa. Se preguntó cómo avanzaba el tiempo en el juego, y si era en tiempo real, dándose cuenta al mismo tiempo de que crear un juego así sería increíblemente difícil. Justo en ese momento, apareció otra notificación que decía que, como dios del destino, podía usar puntos de destino para realizar milagros. Los puntos de destino eran puntos que se otorgaban en proporción al nivel de gratitud de los aldeanos hacia él, y se mostraban en la esquina superior derecha de la pantalla, que actualmente marcaba 97. Cuanto más agradecidos estuvieran los aldeanos, más aumentarían sus puntos, y si tenía más aldeanos, la cantidad de puntos ganados también aumentaría. Los puntos de destino subirían cuanto más en deuda se sintieran los aldeanos con él por sus profecías. Yoshio se dio cuenta de que sus puntos de destino cambiarían según el contenido de sus profecías, y la explicación concluía enfatizando que, si la aldea prosperaba y la población crecía, la efectividad de los milagros también mejoraría. Revisó su panel de milagros, empezando por eventos como la aparición de gente útil, como un vendedor ambulante, un médico viajero o un cazador, además de la reunificación con aldeanos que habían escapado. Al darse cuenta de que podía manipular el destino de las personas, también vio muchas opciones relacionadas con el clima, pero notó que solo tenía un número limitado de puntos, y se preguntó en qué usarlos. Yoshio decidió escuchar a los aldeanos y basar sus decisiones en sus necesidades. Escuchó a escondidas la conversación entre Lodis y Gams mientras cortaban árboles. Lodis intentó iniciar una conversación, elogiando al dios del destino, hablando del clima y de Chen, pero solo recibió respuestas cortantes. Al darse cuenta de que la conversación no iba a ninguna parte, cambió a escuchar a las chicas que estaban recolectando comida. Cuando Layla preguntó, Chen reveló que habían traído provisiones suficientes para 2 semanas. La sacerdotisa esperaba que durante ese tiempo encontraran una fuente de alimento estable. Yoshio consideró elegir el milagro de la visita del vendedor ambulante para poder comprarle comida. Dedujo que para volverse autosuficientes en comida, probablemente tendrían que adentrarse en las montañas a buscar. Curioso por lo que podría encontrar allí arriba, consideró enviar a Gams a explorar al día siguiente, pero dudó, temiendo separar al único guerrero del grupo. Si pensara de forma puramente objetiva en conquistar el juego, debería usar a Carol, que tenía un papel menos vital, para explorar la zona. Sin embargo, al ver a la niña recogiendo setas,
se dio cuenta de que si sus acciones descuidadas llevaban a que todos fueran aniquilados, la culpa pesaría sobre su conciencia. Continuando con la mirada en el panel de milagros, vio que podía invocar familiares, y dedujo que podía usar uno para expandir el área visible en el mapa. Vio más de 50 tipos de criaturas, incluyendo especies místicas como limos y unicornios, pero decidió elegir un pájaro para el reconocimiento. Sin embargo, a pesar de sus buenas habilidades de exploración, todos los familiares costaban más puntos de los que tenía actualmente. Incluso criaturas comunes como gatos o perros estaban fuera de su alcance. Lo único que podía permitirse era un polluelo, pero aunque podría contribuir a su suministro de alimentos si ponía huevos, no era adecuado para explorar. Yoshio se sintió decepcionado y se dio cuenta de que la única forma de ganar más puntos era hacer que los aldeanos se sintieran en deuda con él. Justo en ese momento, sonó un tintineo anunciando otro método para aumentar los puntos de destino: un sistema de pago. Bienvenido al maravilloso mundo de las microtransacciones. Según la guía, por cada 1000 yenes que pagara, obtendría 10 puntos adicionales. Yoshio se llevó las manos a la cabeza con frustración, al darse cuenta de que el juego había implementado el sistema de pago más molesto. Aunque tener un sistema de pago era normal, le sorprendió verlo en una versión de prueba alfa. Aunque ahora no tenía suficientes puntos para invocar a un familiar, si gastaba 20.000 yenes, podría conseguir un gato o un perro pequeño. Además de invocar criaturas, los puntos podrían ayudarle a mejorar la vida de los aldeanos. Abriendo rápidamente su cajón, Yoshio revisó sus ahorros y se dio cuenta de que tenía más de 10.000 yenes. Calculó que podría vender los libros y juegos de su casa para conseguir más dinero. Si subastaras los premios que has ganado y que no has abierto, podrías ganar aún más. Después de pensar en lo que había que hacer, Yoshio fue a ver cómo estaban los aldeanos. Los vio yéndose a dormir al carruaje, aunque apenas eran las 9 de la noche. Carol le deseó buenas noches a Gams, pero Chem la interrumpió e hizo lo mismo. Gams se quedó junto al fuego, fuera de la tienda, a pesar de que Lodis le aconsejó que descansara. Gams respondió con calma que alguien tenía que vigilar, ya que nadie sabía cuándo podrían atacar los monstruos durante la noche. Lodis lo tranquilizó, señalando que habían presenciado los milagros del dios del destino en persona, y razonó que, si el dios les había dado profecías, significaba que el dios del destino los estaba cuidando. Aunque Lodis insistió en que los monstruos no se atreverían a acercarse gracias al poder del dios, Gams lo aceptó a regañadientes. Yoshio se disculpó en silencio con los aldeanos porque él no tenía ese tipo de poder. Le preocupaba que los aldeanos pensaran que estaban completamente a salvo, creyendo que el dios podía hacer cualquier cosa. Se preguntó si debería decirles que no era omnipotente y que sus poderes tenían límites. Sin embargo, dudó, temiendo que disminuyera la gratitud de los aldeanos hacia él, lo que haría que dejara de recibir puntos de destino. Dejando eso de lado por el momento, Yoshio decidió investigar sobre la producción de madera y buscó información en internet. Mientras buscaba, reflexionó sobre cuántos años habían pasado desde la última vez que había estudiado algo en serio. Se había pasado los últimos años simplemente viendo videos en su habitación o publicando tonterías en Reddit. Se dijo a sí mismo que si hubiera usado ese tiempo de manera más efectiva, quizás podría haberles dado a los aldeanos consejos más útiles. Yoshio se culpó a sí mismo, pensando que si no hubiera sido un nini desde el principio, podría haber tenido suficiente dinero para aumentar sus puntos de destino. También pensó que si una persona normal con trabajo fuera el jugador en lugar de él, los aldeanos seguramente tendrían una vida mucho más fácil. Se preguntó por qué se estaba arrepintiendo de su pasado por un juego, cuando se suponía que los juegos eran para relajarse. Justo en ese momento, vio su propio reflejo desaliñado en la ventana. Se agarró el costado con dolor y se levantó la camisa, revelando una profunda cicatriz en el abdomen. Se dio cuenta de que la herida le dolía cuando hacía frío y recordó el terrible momento en que se la hizo. En ese entonces, un individuo inquietante estaba acosando a su hermana menor y él decidió enfrentarlo, advirtiéndole que se alejara de su hermana, pero no obtuvo respuesta. Yoshio agarró al acosador por el cuello de la camisa, exigiéndole que prometiera dejar a su hermana en paz. Justo entonces, el acosador murmuró algo ininteligible. Yoshio se inclinó sorprendido, mientras su hermana gritaba aterrorizada.
El acosador lo había apuñalado en el estómago con una navaja automática. Sacó el cuchillo mientras Yoshio se desplomaba en el suelo, con una sonrisa demente en el rostro. Presa del pánico, Yoshio gritó pidiendo ayuda y huyó desesperadamente, dejando un rastro de sangre tras de sí, abandonando a su hermana. Al recordar ese momento, Yoshio lo describió como el punto en que todo comenzó a desmoronarse. Desde ese día, sin importar lo que hiciera, nada parecía salir bien. Intentó apartar esos pensamientos de su mente, dándose cuenta de lo mucho que su vida se había ido a pique. Sentado de nuevo frente a su computadora, rodeado de basura, Yoshio decidió sumergirse aún más en el juego, mirando la pantalla con una expresión triste y concluyendo que no había nada más que pudiera hacer. Cuando salió el sol, la luz que entraba por la ventana despertó a Yoshio. Al mirar el reloj, se dio cuenta de que ya era de día. Se había quedado despierto toda la noche investigando sobre la producción de madera y se había quedado dormido sin darse cuenta. Al ver que solo eran las 7:05, se dio cuenta de que había pasado mucho tiempo desde la última vez que se había despertado tan temprano. Volviendo a su computadora, Yoshio fue a ver a los aldeanos y vio que todos estaban ya despiertos. Vio a Lodis y Gams preparándose para talar árboles, mientras Chem estaba rezando y Layla y su hija estaban recolectando hierbas. Se dio cuenta de que este era el tipo de juego donde los aldeanos vivían en tiempo real. Mientras se preguntaba qué profecía debería otorgarles a los aldeanos para ese día, los pensamientos de Yoshio fueron interrumpidos cuando su estómago comenzó a rugir de hambre. Se dio cuenta de que había estado tan concentrado en el juego el día anterior que se había olvidado de cenar. Y también se había acabado todos los snacks de su habitación. Bajando las escaleras, se preguntó si quedaría algo en la nevera, pero se quedó helado al acercarse a la puerta cerrada de la cocina y oír la voz de su hermana pidiéndole a su madre la salsa de soja. Tenso, Yoshio se pegó a la pared, dándose cuenta de que era la hora del desayuno. Su padre le dijo a la familia que tal vez tendría que hacer horas extras hoy, y su hermana le dijo a su papá que no se excediera. Yoshio no había hablado directamente con su hermana desde el incidente con el acosador, ni tampoco con su padre después de que tuvieran una gran pelea sobre que él encontrara un trabajo. Se imaginó a sí mismo entrando en la cocina y pidiendo un plato de desayuno, pero luego desechó la idea, diciéndose a sí mismo que era ridículo. Todos estaban desayunando para prepararse para un duro día de trabajo, y él, el que no tenía trabajo, no podía enfrentarlos. Derrotado y triste, Yoshio regresó silenciosamente a su habitación. Decidió hacer ejercicio. Desde el incidente, había desarrollado el hábito de hacer ejercicio, entrenando regularmente en su habitación. Ese día huí por miedo, y quise borrar esa debilidad dentro de mí volviéndome más fuerte. Al oír la campana, Yoshio centró su atención en el juego Village of Fate. Allí, Lodis le decía a su hija que no se esforzara demasiado. Pero la pequeña, llena de entusiasmo, insistió, diciendo que ella también quería ayudar. Lodis entonces le dijo que lo llamara si se metía en problemas o necesitaba ayuda física, y Carol aceptó felizmente. Al ver esto, Yoshio pensó que, aunque solo era un juego, se dio cuenta de que los aldeanos parecían vivir vidas más plenas que la suya. En un arrebato de depresión, se quedó mirando la pantalla y decidió advertirles que no pusieran demasiadas esperanzas en un dios incompetente. Mientras la nueva profecía era entregada, el libro sagrado brilló. Y Chem, sin aliento, anunció a todos que acababan de recibir una profecía del dios del destino. De pie ante los aldeanos reunidos, Chem leyó el oráculo. Yoshio les informó que en ese momento había perdido la mitad de su poder y que solo podía conceder pequeños milagros y velar por ellos como lo había estado haciendo. Expresó su sincero deseo de que unieran fuerzas con quienes los rodeaban para sobrevivir y les dio su bendición. Se hizo un silencio mientras todos asimilaban el oráculo final. Yoshio, ansioso, se cubrió la cara, preguntándose si se sentirían decepcionados de un dios que solo ponía excusas. Se maldijo a sí mismo, pensando que debería haber inventado una razón más convincente. Sin embargo, sus pensamientos negativos se vieron interrumpidos cuando Chem alabó el milagro de que su dios todavía los estuviera cuidando. Para su sorpresa, Lodis también expresó su gratitud,
diciendo que la pérdida de poder del dios probablemente se debía a que estaba luchando contra demonios, y concluyó que no podían seguir dependiendo de su dios para siempre. Lodis decidió que debían fortalecer aún más su propia posición. Yoshio se sorprendió al ver que sus palabras pesimistas eran interpretadas de una manera que le favorecía. Notó que sus puntos de destino habían aumentado, alcanzando ahora los 110. Yoshio se dio cuenta de que el contenido de las profecías determinaba los puntos de destino que recibía. Sin embargo, ganar solo 13 puntos en un solo día le hizo dudar de si podría activar un milagro beneficioso cada semana y que no podría darles a los aldeanos una vida fácil. Escuchando a escondidas la conversación de las chicas, oyó a Chem comentar que dormir en el carruaje se sentía poco natural y que necesitaban un muro o una valla para detener los ataques de los monstruos. Layla, por su parte, se lamentaba de la falta de sal. Yoshio se dio cuenta de que podría aliviar algunas de las ansiedades de los aldeanos si tuviera más puntos de destino, pero dudó en malgastar los que tenía. Su única opción restante era ganar más puntos a través del sistema de pago. Puso en subasta todos sus premios de lotería sin abrir, esperando ganar entre 20.000 y 30.000 yenes. Mirando su colección de manga y juegos antiguos, pensó que podría conseguir algo de dinero rápido si los vendía en una tienda de segunda mano. Sin embargo, el problema era que para venderlos tenía que salir a la calle, algo que siempre evitaba excepto a altas horas de la noche. Yoshio no había puesto un pie fuera de su casa en unos 2 años. Mientras reflexionaba sobre qué hacer, volvió a centrar su atención en el juego, dándose cuenta de que sería una lástima si no pudiera seguir jugando, porque los aldeanos fueran completamente derrotados. Sin otra opción, Yoshio decidió salir. Mientras se vestía y se miraba en el espejo, notó que, aunque no había engordado demasiado, la ropa le quedaba más ajustada. Cuando era niño, solía imaginar que a sus 30 años sería un adulto maduro y respetable, creyendo que sucedería de forma natural. Sin embargo, el hombre demacrado y desaliñado reflejado en el espejo hizo que su corazón se acelerara. Un escalofrío le recorrió la espalda y empezó a dudar, pensando en posponerlo, que ya saldría mañana si se sentía con más ganas. Cuando volvió a sentarse frente a la pantalla, vio a Carol caminando alegremente por el sendero, cargando unas cuantas ramas de leña. De repente, tropezó con una piedra y cayó de bruces al suelo, esparciendo la leña por todas partes. Yoshio ahogó un grito y observó con impotencia cómo Carol se agarraba a la rodilla herida. Sin embargo, sin desanimarse, se secó las lágrimas, recogió la leña y continuó valientemente hacia el carruaje. Impresionado por la resiliencia de la pequeña, Yoshio dirigió su atención a los otros aldeanos. Vio a Gams y a Lodis arrastrando pesados troncos, mientras Chem y Layla lavaban la ropa, a pesar del frío cortante. Al darse cuenta de que la situación de los aldeanos era completamente diferente a la del día anterior, Yoshio decidió hacer todo lo que pudiera y se dirigió a la puerta. Su madre se sorprendió al verlo en el pasillo, dándose cuenta de que estaba a punto de salir. Le preguntó qué pasaba, ya que era algo muy poco común, pero Yoshio solo respondió que volvería pronto, y luego salió y agarró su bicicleta. Yoshio pasó junto a sus vecinos atónitos, notando sus miradas y los susurros a sus espaldas. Una oleada de autodesprecio y culpa lo invadió. Creía que a todos les parecía gracioso verlo así, y lo despreciaban por no trabajar, incluso a su edad. Cerrando los ojos avergonzado, sintió el peso de la humillación aplastando sus hombros. De repente, pensó en los aldeanos de Village of Fate, y esa voluntad lo ayudó a dejar de lado sus sentimientos de inferioridad. Salió disparado hacia la librería. Cuando llegó, vendió todos sus juegos y libros viejos y luego hojeó las estanterías, buscando libros que pudieran ayudarlo a construir la aldea. Mientras buscaba, se topó con un montón de mangas isekai y se dio cuenta de que, en esas historias, la gente a menudo agradecía que se les concediera conocimiento moderno. Aunque su situación en el juego era diferente, aún así podía servirle de referencia. Sin embargo, en ese momento era demasiado pobre para comprar algo nuevo, ni siquiera por unos cientos de yenes. Mientras volvía a casa en su bicicleta, pasó por delante de la panadería, recordando las veces que él y su familia la habían visitado en el pasado. Cuando entró en la tienda, el dependiente lo saludó.
Y al mirar el expositor de pasteles, recordó cómo él y su hermana solían elegirlos juntos cuando eran pequeños. Sin levantar la vista, pidió 4 cajas de pudín, aunque para sus adentros pensó que probablemente era un desperdicio de dinero. Cuando llegó a casa, Yoshio encontró a su madre en el salón. Le entregó la bolsa con el pudín. Su madre le agradeció el regalo inesperado, y un Yoshio avergonzado dijo que había comprado para todos, antes de subir silenciosamente a su habitación. Se preguntó de qué se avergonzaba tanto, y luego se dijo a sí mismo que una persona inútil no debería sentirse satisfecha solo por hacer una pequeña cosa. Con el corazón encogido, miró al cielo y murmuró con desesperación: ¿Qué diablos estoy haciendo a mi edad? Después de haberlo vendido todo. Yoshio había pagado 20.000 yenes para cambiarlos por puntos de destino, lo que elevaba su total a 310. Mientras observaba a los aldeanos comer juntos alrededor de la hoguera, se preguntó qué milagro debería realizar a continuación. El día anterior, había descubierto que el sistema del juego le permitía revisar las conversaciones pasadas de los aldeanos. Aunque esta función le pareció interesante, sentía que era como escuchar a escondidas, por lo que se sentía incómodo usándola. Sin embargo, se dio cuenta de que si quería conceder los deseos de los aldeanos, no tenía otra opción, ¿no? Decidido a probarlo, Yoshio decidió escuchar una conversación que las chicas habían tenido mientras él estaba fuera ese día. Mientras lavaban la ropa, comentaron sobre el buen tiempo y lo conveniente que era tener un río cerca del campamento. Layla expresó su deseo de bañarse, pero tenía miedo de que la atacaran los monstruos mientras estaba desnuda. Dijo que no le importaría que los otros aldeanos la vieran, ya que su esposo y su hija estaban acostumbrados, y de todos modos, Gams no estaba interesado en ella. Cuando Carol se unió a la conversación, Chem replicó de inmediato, diciendo que aunque Gams parecía tranquilo e indiferente, seguía siendo un hombre. Yoshio llegó a la conclusión de que no necesitaba preocuparse por Layla o Carol, pero se dio cuenta de que la obsesión de Chem por su hermano parecía más seria de lo que había pensado. El resto de la conversación fue bastante normal, excepto cuando Layla mencionó la horda de monstruos que había atacado su aldea. Chem reveló que era una aldea grande, rodeada de robustas murallas de piedra, y protegida por muchos cazadores además de Gams. Sin embargo, la aldea fue invadida por los monstruos y muchas personas perdieron la vida. Queriendo saber más sobre lo que pasó, Yoshio continuó revisando el registro de conversaciones de las 3 chicas y reunió más información sobre el suceso. La aldea llegó a tener varios cientos de habitantes, pero fue atacada por una horda de monstruos. Resistieron durante un tiempo, pero finalmente se vieron superados y obligados a huir. Algunos otros lograron escapar con ellos en carruajes, pero para cuando nuestros aldeanos se dieron cuenta, eran los únicos que quedaban. Aunque escaparon de los monstruos y huyeron al bosque, su carruaje se averió, dificultando los viajes largos. Con una idea más clara de las circunstancias de los aldeanos, Yoshio ahora entendía por qué el milagro implicaba escapar y reunirse con los demás. Mirando la pantalla, les prometió a los aldeanos que se reunirían con los otros, pero fue sacado del juego cuando su madre lo llamó para cenar. Cuando bajó las escaleras, Yoshio se sorprendió al ver a su padre, con el rostro inexpresivo, sentado a la mesa de la cocina a una hora tan temprana. Desde que se convirtió en un nini, todavía se veían algunas veces al mes, pero en esos momentos, lo único que su padre decía eran cosas indiferentes como «¿Cómo has estado? Ah, ¿en serio? O haz lo que quieras». Esta tensa relación se mantenía desde su gran pelea, y en lugar de decir que su padre estaba siendo educado, probablemente sería más exacto decir que simplemente ya no le importaba. Yoshio preguntó si su hermana menor, Sayuki, estaba haciendo horas extras, y su madre lo confirmó. A diferencia de Yoshio, a su hermana le iba admirablemente bien. Había entrado en la industria que quería y parecía feliz todos los días. Su madre añadió que a Sayuki no le importaba en absoluto hacer horas extras. La madre de Yoshio comenzó entonces a hablar de su día, diciendo que había recibido un poco de sukemono casero, o verduras encurtidas, de una vecina llamada Okiku, y los invitó a probarlo. Mencionó que se había encontrado con Okiku mientras paseaba por el parque. Okiku era una anciana que vivía en la casa grande y de estilo antiguo que había cerca.
Y Yoshio recordó haber jugado allí con su amigo de la infancia cuando eran niños, y cómo la señora Okiku les traía caramelos. Aunque la casa de la familia de Yoshio no era tan magnífica como la de Okiku, seguía siendo una casa unifamiliar bastante espaciosa con jardín. La razón por la que Yoshio podía seguir viviendo como un nini sin que lo echaran era gracias al duro trabajo y los ingresos estables de su padre. Después de dar las gracias a su madre por la comida, Yoshio se levantó rápidamente de la mesa y llevó su plato al fregadero. Su madre le dijo que se llevara un pudín y le preguntó si su padre quería uno, explicando que su hijo los había comprado para toda la familia. Los ojos de su padre se abrieron de par en par al oír eso, haciendo que Yoshio se sintiera ansioso. Tras un momento de silencio, su padre aceptó el pudín. De vuelta en su habitación, después de terminar de comer, Yoshio regresó al juego. Se dio cuenta de que todos, excepto Gams, habían regresado a la carreta para descansar. Gams estaba sentado solo junto a la fogata, y Yoshio le agradeció su esfuerzo por vigilar durante la noche, apreciando en silencio la dedicación de Gams. El guerrero miraba fijamente las llamas, removiendo suavemente las brasas con un palo, y Yoshio comentó que Gams era una persona realmente confiable, con un comportamiento tranquilo que de alguna manera se parecía al de su propio padre. Gams era el único guerrero en el grupo de aldeanos, mientras que Lodis y su familia no tenían habilidades de combate. Chen podía usar magia curativa, pero tampoco era apta para la batalla. Dándole la espalda a la pantalla, Yoshio suspiró y se dio cuenta de que tanto los aldeanos como él mismo dependían demasiado de Gams, y de verdad deseaba tener a algunas personas más para ayudar. Sabía que podía invocar gente a la aldea usando puntos de destino, pero invocar a un individuo específico costaba muchos puntos. Una alternativa más barata era invocar a una persona al azar. Pero esto era como apostar. Si tenía mala suerte, podría invocar a un criminal, y la destrucción podría llegar al instante. Yoshio también entendía que involucrarse demasiado en elementos de pago para ganar era como perderse en un pantano sin fondo, y sabía que era mejor no tocarlos si era posible. Además, realmente quería un familiar, y sentía que debía guardar sus puntos para cuando fueran realmente necesarios. Rascándose la cabeza, Yoshio se sintió impotente por preocuparse tanto por un simple juego. Decidió dejar esa línea de pensamiento para el día siguiente, sintiéndose cansado después de haber salido por primera vez en mucho tiempo. Disculpándose con Gams por no poder ayudar, se despidió de los aldeanos y decidió irse a dormir. Sin embargo, un momento después, Yoshio se sobresaltó por el sonido de una campana de alarma del juego. Se giró conmocionado, viendo una advertencia de ataque en la pantalla. En alerta máxima, Gams gritó que todos se despertaran antes de que comenzara el ataque. Los aldeanos retiraron la lona de la carreta y miraron hacia Gams. Vieron a Gams de espaldas a ellos, de cara al bosque, con el arma en guardia. Con una daga ya en la mano, Gams desenvainó lentamente su espada larga, preparado para enfrentar el peligro. Sin volverse, declaró que podía sentir la presencia de monstruos. El guerrero le dijo a Chen que protegiera a todos y que no saliera de la carreta bajo ninguna circunstancia. Lodis estaba aterrorizado por la noticia del ataque e inmediatamente les dijo a Layla y a Carol que se quedaran dentro de la carreta porque era demasiado peligroso afuera. Carol preguntó preocupada si Gams estaría bien, mientras este se preparaba para luchar solo. Shem declaró que se uniría a la lucha, pero Gams se negó firmemente, señalando que ella solo podía usar magia curativa y que la necesitaba para quedarse y cuidar de todos. La chica contuvo las lágrimas y aceptó a regañadientes la orden de su hermano. Yoshio gritó de pánico frente a la pantalla, agarrando el monitor con las manos al darse cuenta de que la zona estaba demasiado oscura para ver a los monstruos con claridad. De repente, dos criaturas oscuras emergieron de los arbustos frente a la luz del fuego. Gruñendo amenazadoramente hacia Gams, el dios del destino se percató de estos monstruos, y el juego los identificó como perros negros. Perros salvajes que se habían convertido en feroces monstruos carnívoros, con habilidades físicas muy superiores a las de los perros normales, y, a veces, sus colmillos eran venenosos. Yoshio se preocupó ante esta descripción, dándose cuenta de que, por muy fuerte que fuera Gams, tenía que enfrentarse a dos monstruos a la vez. Gams se mantuvo firme y tranquilo, cruzando sus espadas, sin siquiera parpadear,
mientras miraba a los monstruos que se acercaban lentamente, gruñendo y listos para atacar. Mientras tanto, Yoshio inconscientemente comenzó a rezar por la victoria de Gams, pero luego recordó que él era un dios. Rápidamente agarró el ratón, buscando un milagro que pudiera usar en esta emergencia, mientras Gams mantenía su fría mirada sobre la manada de monstruos. Los dos perros negros atacaron simultáneamente, tratando de flanquear a Gams por ambos lados. Lo rodearon, pero con una habilidad magistral. Gams usó sus dos espadas para atacar en el momento justo, alcanzando a ambos monstruos. Los perros negros salieron despedidos hacia atrás, soltando un último aullido antes de desplomarse por sus heridas. Con una expresión sombría en su rostro, Gams se acercó a la criatura más cercana y le pateó una pata para asegurarse de que estaba muerta. Luego, hundió su espada larga en el cuerpo del monstruo para confirmar su muerte. Yoshio, que había presenciado toda la pelea, gritó de alegría, elogiando a Gams y llamándolo una bestia mientras miraba emocionado la pantalla. Chem se acercó entonces a su hermano, preguntándole si estaba bien. La sonrisa en su rostro se convirtió en preocupación cuando Gams se disculpó y dijo con dificultad que a partir de ahora tendría que depender de ella, antes de desplomarse en el suelo. Los ojos de Chem se abrieron de par en par al ver la escena, y gritó el nombre de su hermano mientras Gams yacía inmóvil en el suelo, cubierto de sudor. Yoshio entró en pánico, agarrando el monitor del ordenador con ambas manos, con el rostro contraído por la conmoción y la preocupación por el destino de Gams. Yoshio gritó que había sido una victoria perfecta, mientras Chem se arrodillaba, colocaba la cabeza de su hermano en su regazo y lo abrazaba con fuerza. Lodis corrió a ayudar, mientras el rostro de Gams se contraía de dolor y el sudor caía sin cesar. El dios del destino, Yoshio, observaba impotente cómo el guerrero más importante de la aldea yacía en el suelo, gravemente herido. Gritó, instando a Gams a que se recompusiera. Chem se aferraba desesperadamente al cuerpo inerte de su hermano, sintiendo cómo se enfriaba mientras gritaba sin parar, suplicándole que no se rindiera. Yoshio, atónito y aterrorizado, agarró el monitor del ordenador y gritó, tratando de entender qué le estaba pasando a Gams. Lodis se acercó a la angustiada Chem, diciéndole que se calmara. Tomó el brazo de Gams y comprobó que todavía tenía pulso, pero su cuerpo se estaba enfriando rápidamente y su rostro se estaba poniendo pálido. Al inspeccionarlo más de cerca, notó una herida profunda en el antebrazo de Gams. Su expresión cambió cuando vio el extraño color alrededor de la herida. Lodis giró la cabeza para mirar al perro negro empalado por la espada de Gams y se dio cuenta de que Gams había sido mordido. La dolorosa verdad se hizo evidente. Los colmillos del monstruo eran venenosos. Lodis le preguntó apresuradamente a Chem si podía usar alguna magia de desintoxicación. Al oír esto, un rayo de esperanza brilló en Yoshio. Recordó que Chem podía usar magia curativa y pensó que Gams estaría bien. Yoshio empezó a creer que se había preocupado demasiado. Sin embargo, esa esperanza se desvaneció rápidamente cuando Chem admitió con dolor que todavía no había aprendido ninguna magia de desintoxicación. Presa del pánico, Chem le preguntó a Lodis si tenían algún antídoto en su equipaje, pero el antiguo comerciante bajó la mirada y se disculpó por no tener ninguna medicina de ese tipo. Carol, acurrucada junto a su madre, observaba con un miedo tembloroso, dándose cuenta poco a poco de lo que eso significaba. Chem temblaba de angustia y pánico, aferrándose a su hermano con fuerza, suplicándole que no la abandonara. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras miraba al cielo, suplicándole al dios del destino que salvara a su hermano, dispuesta a hacer cualquier cosa a cambio, y rogando con todo su corazón. Yoshio, al ver las súplicas desesperadas de sus leales seguidores, sintió una oleada de pánico. Sabía que si Gams moría, todo habría terminado. Ante la desesperación de los aldeanos, Yoshio se preguntó si había algo que pudiera hacer. Al ver sus rostros preocupados, le rogó a Dios que hiciera algo. De repente, Yoshio recuperó su determinación. Recordó que era un dios y que debía estar a la altura del desafío. Sacudiéndose el pánico, declaró que solo un milagro podría resolver esta situación. Recordando lo que había aprendido sobre el juego, pensó en formas de cambiar las tornas. Abrió la sección de milagros y se desplazó por la lista de opciones, descartando elecciones como un vendedor ambulante o un cazador,
que serían inútiles en esta situación. Finalmente, encontró un milagro llamado «Aparece un médico viajero». Sin embargo, el costo de 300 puntos era elevado, pero Yoshio estaba seguro de que este médico tendría el antídoto. Movió el ratón apresuradamente y activó el milagro, al tiempo que declaraba que, aunque estuviera activado, no había garantía de que el médico apareciera de inmediato. En cualquier caso, no tenía más opción que apostar por este milagro. De repente, un ruido en mitad de la noche hizo que su madre lo llamara desde las escaleras, pero Yoshio apenas se dio cuenta, completamente concentrado en la situación del juego. Se preguntó si la aparición inmediata del médico sería demasiado sospechosa, ya que el momento era muy oportuno. Echando un vistazo al reloj de pared, se dio cuenta de que ya era más de medianoche. Así que escribió unas cuantas líneas y esperó a ver qué pasaba. En el campamento, Chem seguía abrazando a su hermano con fuerza, intentando desesperadamente que recuperara la consciencia. De repente, oyó una voz a sus espaldas. Un hombre con una capa, con una bolsa de cuero en la cadera, salió del bosque al otro lado de la hoguera, con el rostro decidido. Al ver al desconocido, Chem no soltó a su hermano, sino que le exigió al hombre que revelara su identidad. Lodis, empuñando la espada de repuesto de Gams, se paró en actitud protectora frente a su familia, mientras Layla y Carol miraban al desconocido con ojos temerosos. El hombre les dijo que no se preocuparan, presentándose como un médico viajero. Aunque Lodis se mantuvo firme con la espada, las chicas se miraron entre sí, confundidas y recelosas. Yoshio sintió que era natural que los aldeanos desconfiaran de un extraño que aparecía en el momento justo, y sonrió con cansancio mientras pulsaba Enter. La Biblia junto a Chem comenzó a brillar de nuevo. Sus páginas pasaban solas hasta que llegaron a la última profecía del Dios del Destino. Al leer las letras brillantes, Chem no pudo contener las lágrimas, miró a los cielos y expresó su profunda gratitud al Dios por salvar a su hermano. Lodis fue testigo de esto, mientras el médico viajero decía que había llegado al lugar indicado y pidió permiso para examinar la herida de Gams. Lodis, aunque todavía sorprendido, accedió y dejó que el médico se acercara. El médico se paró frente a Gams, mientras Chem seguía aferrada a su hermano. Ella inclinó la cabeza y le suplicó al médico que lo ayudara, mientras Carol rezaba por la seguridad de Gams. Al examinar la herida sangrante causada por el perro negro, el médico identificó rápidamente la causa de la enfermedad. Abrió su bolsa de cuero y sacó una botella de antídoto, vertiendo una parte en la boca de Gams y el resto sobre la herida abierta. El rostro del guerrero se contrajo de dolor mientras el antídoto comenzaba a hacer efecto. Pero poco después, empezó a relajarse y el color volvió a su rostro. Los aldeanos vitorearon ante este giro positivo de los acontecimientos, mientras Yoshio soltaba un suspiro de alivio, reclinándose en su silla, contento de que el milagro hubiera funcionado y de que el médico hubiera llegado a tiempo. Pensó para sí mismo que tendría que agradecerle a este médico de pelo largo, aunque no estaba seguro de su género. Mientras tanto, Chem seguía abrazando a su hermano con fuerza, con el corazón lleno de alivio. Lodis tomó la Biblia y leyó su contenido en voz alta. El Dios del Destino había escrito que, por su poder, había guiado al médico hasta su ubicación, y que Gams aún no pertenecía a su mundo, por lo que bendeciría a este valiente guerrero. Añadió que las dificultades continuarían a partir de ahora, pero les recordó que él siempre los estaba observando. Yoshio había intentado escribir como un dios de verdad, pero no estaba seguro de si había funcionado. Respiró aliviado cuando vio que Lodis interpretaba el significado tal y como él había querido. Mirando la pantalla, Yoshio declaró que todos lo habían hecho muy bien, y que, a partir de ahora, solo podía observar. A la mañana siguiente, Layla y Carol fueron al bosque a recoger bayas. La niña preguntó si Gams se pondría mejor después de comer esas bayas, y su madre le aseguró alegremente que se recuperaría. Mientras tanto, Lodis montaba guardia con ansiedad en el bosque, asumiendo las tareas de Gams. Vigilaba atentamente en todas las direcciones, con la espada lista, declarando que ahora él tenía que proteger a todos. Cuando oyó un ruido en un arbusto cercano, Lodis se sobresaltó y cayó de espaldas al suelo. Pero luego suspiró aliviado cuando solo un conejo blanco salió de un salto y se escapó. En el campamento, Chem estaba arrodillada junto a su hermano,
mientras éste descansaba, mientras el médico usaba un mortero para mezclar hierbas. Tras un momento de duda, la sacerdotisa preguntó por qué el médico estaba de paso por esa zona. El médico explicó que su familia había sido de curanderos durante generaciones y que el lugar donde se encontraban se llamaba el Bosque Prohibido, un lugar repleto de monstruos, pero también rico en hierbas medicinales. La noche anterior, justo cuando había terminado de recoger hierbas y se preparaba para acampar, vio un pilar de luz en medio del bosque. Ante este extraño fenómeno, no estaba seguro de si debía investigar, pero una sensación de inquietud lo impulsó a moverse hacia la luz. Chem declaró con devoción que debía haber sido la guía de los espíritus. El doctor admitió que, aunque veneraban a la madre naturaleza por encima de todo, y no creían en ningún dios en específico, lo que sucedió anoche bien podría haber sido un acto divino. Yoshio se cruzó de brazos, pensando en que el doctor era agnóstico, lo que significaba que reconocía la existencia de los dioses, pero que creyera en ellos era otra cosa. Luego soltó un largo y cansado bostezo. Chem le preguntó al doctor si volvería pronto, pero él respondió que, aunque ya habían pasado lo peor, todavía no podía abandonar a sus pacientes. Añadió que podía quedarse un rato más y preguntó si le permitirían quedarse con ellos. La cara de Chem se iluminó al oír esto e invitó al doctor a quedarse todo el tiempo que quisiera. Sin embargo, también señaló que en ese momento no tenían alojamiento y le preguntó si no le importaría. Yoshio observaba todo con satisfacción, dándose cuenta de que la situación se había salvado ahora que el doctor había decidido quedarse en la aldea. Pero entonces pensó en el problema del alojamiento. El carruaje estaba lleno, y si el doctor dormía afuera, alguien más también tendría que hacerlo. Además, aunque esta vez habían superado el peligro, era solo un breve respiro. Yoshio comprendió que si los perros negros atacaban de nuevo, los aldeanos se enfrentarían a la aniquilación. Aunque Gams se había salvado, probablemente no podría moverse con normalidad durante los próximos días. Lodis no era alguien que pudiera reemplazar a Gams en una pelea. Yoshio llegó a la conclusión de que lo que realmente necesitaban era un refugio seguro, y empezó a preguntarse cómo podría usar sus puntos de destino para conseguir uno. Justo en ese momento, el doctor ofreció una solución a este problema, revelando que había una mina abandonada cerca. Esta cueva podría protegerlos del viento y la lluvia, e incluso podrían encontrar herramientas dejadas por los mineros. Yoshio quedó atónito por este nuevo acontecimiento, sorprendido de que el doctor supiera de la existencia de un lugar así cerca del campamento. Se sintió agradecido de que los aldeanos tuvieran ahora un lugar seguro donde refugiarse. Lodis estaba loco de alegría. Le pidió al doctor que los guiara y poco después se pusieron en marcha. El destino estaba a solo unos 5 minutos de su campamento actual, lo que significaba que podrían volver más tarde por la leña. El carruaje avanzó por 2 senderos estrechos, bordeando el acantilado, hasta que llegaron a un túnel sellado por 2 puertas. El doctor explicó que la puerta grande se usaba para transportar mercancías, mientras que la más pequeña era la entrada principal al túnel. Al parecer, la gente solía minar aquí, pero luego encontraron un yacimiento de mineral más valioso cerca. Así que los mineros habían convertido este lugar en una zona residencial y un almacén. El doctor y Lodis abrieron la puerta grande, y los aldeanos metieron el carruaje en la cueva. Luego, el doctor encendió un farol que colgaba de la pared, haciendo que el espacio circundante brillara intensamente, y al instante, todas las demás lámparas de la cueva se encendieron también. La luz de los faroles iluminó un vasto espacio dentro de la cueva, amueblado con una mesa, varias sillas, contenedores y muchas puertas que conducían a otras habitaciones excavadas en la roca. Los aldeanos quedaron asombrados por el tamaño del lugar, y Yoshio no estaba menos impresionado. Aunque la cueva parecía sucia, en comparación con vivir en el carruaje, esto era una gran mejora para los aldeanos. Lodis se emocionó al descubrir que las puertas llevaban a habitaciones privadas. Y el doctor explicó que los mineros las habían cavado ellos mismos para tener pasillos separados. Sin embargo, su explicación pareció caer en oídos sordos, ya que todos estaban demasiado cautivados por su nuevo hogar. En el carruaje, Chem tomó suavemente la mano de su hermano, diciéndole a Gams que habían llegado a un lugar seguro y que esperaba que se recuperara pronto. Mientras tanto, Layla notó un arroyo de agua fresca que fluía de la pared de la cueva, junto con un horno de piedra,
y un juego completo de utensilios de cocina básicos. Anunció felizmente que podían empezar con las tareas del hogar, lo que emocionó increíblemente a Carol. Pero primero se arremangó, decidida a hacer una limpieza a fondo. Yoshio, sintiéndose aliviado, se dijo a sí mismo lo increíblemente agradecido que estaba con el doctor por guiar a los aldeanos a un lugar seguro donde quedarse. Con el paso del tiempo, el doctor atendía a Gams en una de las habitaciones mientras éste se recuperaba lentamente. Layla les recordó a todos que guardaran silencio para no molestar al guerrero, y también les pidió que limpiaran a fondo para sorprenderlo cuando despertara. Los aldeanos se pusieron rápidamente manos a la obra, reorganizando los muebles de la cueva, fregando los suelos y sacando los objetos innecesarios, dejando los que se podían reparar en un rincón. Carol fregaba diligentemente el suelo de una habitación y declaró alegremente que compartiría cuarto con Gams, soñando despierta con dormir en la misma cama que el hermano de Chem. Chem escuchó esto. Sus ojos brillaron amenazadoramente mientras observaba a la niña desde la puerta, diciéndose a sí misma que, obviamente, su hermano tenía que compartir habitación con ella. Aunque Carol todavía era joven y no le daba mucha importancia, Chem sentía que Gams había malcriado demasiado a Carol y debía rechazarla, fuera una niña o no. Inesperadamente, Layla también escuchó esta conversación y se dio la vuelta. Yoshio se sintió un poco preocupado por la relación entre Chem y Carol, pero notó que generalmente se llevaban bien como aldeanos normales. Creía que mientras pudieran convertir esta cueva en un hogar cómodo, no tendrían que preocuparse por el alojamiento por el momento, y podría empezar a construir una aldea de verdad. Soltando un suspiro de satisfacción, Yoshio se levantó y se estiró, dándose cuenta de que ya era mediodía. Sentía los ojos cansados y el estómago vacío, y pensó en ir a buscar algo de comer. Cuando salía de su habitación, la puerta de enfrente también se abrió, y se encontró cara a cara con su hermana menor, Sayuki. Ella lo miró con una expresión indiferente, notando su aspecto desaliñado. Yoshio se quedó helado, llamando torpemente el nombre de su hermana. Sayuki se echó el pelo por encima del hombro mientras miraba a su hermano. Yoshio le preguntó si estaba de vacaciones, pero no obtuvo respuesta. Sayuki entonces le exigió que se apartara de su camino para poder bajar a comer, pero él tartamudeó que también estaba a punto de ir al primer piso. Al oír esto, Sayuki, con una actitud autoritaria, le dejó claro que no se le permitía usar el baño del primer piso, con la mano en la cadera mientras lo miraba con desdén. Yoshio se volvió para encarar a su hermana, a punto de responder. Pero las imágenes del incidente con el acosador inundaron su mente de inmediato. Bajó la cabeza avergonzado, se hizo a un lado y le dio la espalda una vez más, diciendo que no usaría el baño del primer piso, y continuó bajando las escaleras. Al ver esto, Sayuki pareció molesta, diciéndole que al menos debería responder un poco, llamándolo patético y preguntándole si creía que era estúpida. De vuelta en su habitación, Yoshio notó que su hermana estaba mucho más irritable de lo normal. Desde el incidente con el acosador, el ambiente entre ellos siempre era tenso cada vez que se encontraban. Pero antes no era así. Solían ser muy unidos. A menudo se sentaban y jugaban juntos. Ahora, todo había cambiado por completo. Yoshio se preguntó con tristeza si seguirían siendo hermanos unidos si el incidente nunca hubiera ocurrido. Un dolor agudo brotó de su cicatriz y recordó el enfrentamiento, pero luego se dijo a sí mismo que tenía que seguir adelante. Yoshio se dio cuenta de que por mucho que se arrepintiera, nada cambiaría. Yoshio decidió ver cómo estaban los aldeanos, enfocando la sala común de la cueva. Habiendo casi terminado de limpiar, Layla comentó sobre el estado del lugar. Mientras Lodis preguntaba dónde estaba Chem, su esposa respondió que Chem estaba cuidando de Gams. Al oír esto, Carol decidió ir a verlos, pero su padre le dijo que los dejara tranquilos por ahora. Luego le sugirió que explorara el resto de la cueva con él, y Carol aceptó felizmente, prometiendo darle a Gams un recorrido una vez que se recuperara. Mientras tanto, el doctor estaba ocupado escribiendo algo, mientras Gams se recuperaba en una cama a su lado. Chem entró en la habitación, pidiéndole permiso al doctor para cuidar de su hermano mientras descansaba. El doctor accedió, señalando que los síntomas del veneno se habían estabilizado. Y le dijo que lo llamara si ocurría algo inusual. Cuando quedaron solo ellos dos,
Chem tomó la mano de su hermano, diciéndole suavemente que estaba allí con él. Yoshio vio que el estado de Gams era estable, y creyó que estaría bien dejarlo solo por un rato. De repente, notó una ventana emergente que decía «El sueño del guerrero». Curioso por lo que significaba, hizo clic en ella. Yoshio se sobresaltó cuando la pantalla cambió por completo. Cuando la imagen se estabilizó, Yoshio se encontró presenciando un lugar desconocido. Un Gams más joven entró por una puerta, y un miembro del personal le entregó una bolsa con su recompensa por matar monstruos, felicitándolo por completar su primera misión. Yoshio se dio cuenta rápidamente de que estaba presenciando el sueño de Gams. Gams le dio las gracias al miembro del personal, y aunque otros aventureros lo invitaron a tomar una copa, él se negó educadamente, diciendo que su hermana pequeña lo esperaba en casa. Yoshio supuso que Gams se refería a Chem, y notó que el guerrero también había tenido una época inocente en su pasado. Cuando Gams regresó a casa, entró y encontró a su padre bebiendo en la mesa, rodeado de botellas vacías. Gams, decepcionado, comentó que estaba bebiendo otra vez, lo que provocó que el hombre le arrojara una botella con rabia y le gritara por su actitud. Sin inmutarse, Gams arrojó la bolsa de dinero sobre la mesa como pago por vigilar a Chem mientras él estaba trabajando. El padre abrió la bolsa, planeando inmediatamente comprar más alcohol. Pero cuando Gams preguntó por su hermana, el hombre de repente se quedó en silencio. Gams bajó corriendo las escaleras y se horrorizó al encontrar a Chem vestida solo con harapos, acostada sobre un trapo sucio en el suelo, casi muerta de hambre. La levantó, diciéndole desesperadamente que resistiera, y le preguntó cuántos días habían pasado desde que había comido. Yoshio, conmocionado por la escena, murmuró que eso era maltrato infantil. Gams temblaba de rabia, disculpándose por no haber decidido irse de ese lugar con su hermana antes. Se levantó, decidido a abandonar la casa. Su padre intentó detenerlo, diciendo que solo había sido un descuido porque estaba borracho, y prometió cumplir su palabra de ahora en adelante. Pero Gams, sin dudarlo, miró a su padre con furia, diciéndole que se apartara si no quería morir. La mirada amenazante de Gams hizo que el hombre obedeciera de inmediato. En la noche nevada, Gams caminaba por la calle, llevando a su hermana a la espalda. La pequeña Chem le preguntó a Gams a dónde iban, y él respondió que a cualquier parte, siempre y cuando no fuera allí. A Chem le preocupaba que si no volvían pronto, su padre se enfadaría mucho. Pero Gams declaró fríamente que no volverían a verlo nunca más, así que no había necesidad de tener miedo o preocuparse. Chem dijo entonces que tal vez sus padres la odiaban, porque era una niña mala, ya que siempre le estaban gritando. Pero Gams lo negó con rabia, diciendo que los horribles eran sus padres. Incluso habían dicho que venderían a Chem como esclava porque era una mimada e inútil, diciéndole que al menos hiciera algo útil. Yoshio se dio cuenta en silencio del horrible entorno en el que Chem y Gams habían crecido. Gams se detuvo, bajó a su hermana y se giró para decirle que ya no pensara en ellos como sus padres, que simplemente los olvidara. También le dijo que podía vivir con él de ahora en adelante si quería. Chem dijo felizmente que todo lo que necesitaba era a su hermano. Gams la abrazó y le prometió que, a partir de ahora, los dos vivirían felices juntos. Chem estuvo de acuerdo con su hermano, y la pantalla volvió a la normalidad. Yoshio, tras presenciar este sueño, comprendió por qué Chem estaba tan obsesionada con su hermano. Se había apoyado tanto en un hermano mayor, tan maravilloso, que se había vuelto dependiente de él. Mientras Chem sostenía la mano de Gams, el guerrero se despertó y le dijo a su hermana que debía de haberla preocupado. Chem rompió a llorar y abrazó a su hermano con fuerza, aliviada. Todos a su alrededor se dieron cuenta de que Gams se había despertado, y Lodis felicitó al doctor, mientras Layla y Carol lo celebraban. Yoshio dejó escapar un suspiro de alivio, reclinándose y permitiéndose relajarse un poco, al notar que todos los aldeanos estaban rebosantes de alegría. Nadie en la aldea era tan confiable como Gams. Un personaje que naturalmente sería amado por todos. Yoshio soltó una risa seca, pensando que Gams, a diferencia de él, siempre estaba dispuesto a arriesgar su vida para proteger a su hermana, y que el vínculo entre ellos nunca cambiaría. Mientras seguía riendo nerviosamente, Yoshio sintió de repente que las lágrimas corrían por su rostro. Se las secó, preguntándose por qué seguía sin cambiar,
a pesar de sentir un arrepentimiento tan profundo que lo hacía llorar. Dejándose caer sobre la mesa con frustración, declaró que quería cambiar, mientras las lágrimas seguían cayendo. Yoshio miraba por la ventana de su habitación, con el corazón dolido al ver a su padre y a su hermana menor, Sayuki, salir de casa temprano para ir a trabajar. Sayuki estaba elogiando la corbata de su padre, la cual ella le había regalado hacía mucho tiempo. Yoshio solo pudo verlos marcharse en silencio, hasta que escuchó un tintineo de su computadora. Dirigió su atención a la pantalla y vio a Layla cocinando en la cueva, pidiéndole a Carol que recogiera los platos mientras ella terminaba la comida antes de que Gams y el doctor volvieran de su patrulla. Habían pasado 3 días desde que los aldeanos se mudaron a la cueva. La cueva ya estaba totalmente equipada con los muebles y suministros necesarios para vivir, y todos estaban poniendo de su parte. La vida de los aldeanos había mejorado significativamente, muy lejos de la situación improvisada de cuando estaban a la intemperie. Lodis terminó de reparar algunos muebles, mientras Chem construía algunas estructuras pequeñas. Yoshio notó la marcada diferencia entre su anterior campamento improvisado y la cueva bien equipada y segura que ahora habitaban. Pensó que gastar el dinero para hacer que el milagro ocurriera realmente había valido la pena. Mientras comprobaba cómo iba la patrulla del bosque, admitió que la mayor bendición del milagro era la presencia del doctor. El doctor estaba en un claro del bosque, donde Gams se mantenía firme, con las manos empuñando 2 espadas, frente a un feroz jabalí. Sus ojos nunca se apartaron del monstruo que cargaba contra él. Cuando el jabalí cargó, Gams cruzó sus espadas y bloqueó el ataque, pero aún así fue empujado hacia atrás paso a paso por la fuerza de la bestia. Mientras Gams mantenía al jabalí a la defensiva, el doctor Mulus salió de entre los arbustos, sacó su arco largo y apuntó directamente a la cabeza del jabalí. Cuando la flecha fue liberada, voló certera y se incrustó profundamente en el ojo de la bestia. El doctor salió de los arbustos, aconsejando a Gams que no se sobreesforzara, mientras aún se recuperaba de su herida anterior. Gams le dio las gracias al doctor y lo llamó Mulus. Mulus era quien había sido invocado por el milagro de Yoshio. Aparece un médico viajero. No solo era un experto en hierbas medicinales y curación, sino que Mulus también era un hábil arquero, complementando perfectamente las habilidades de combate cuerpo a cuerpo de Gams. Además, Mulus podía usar magia para controlar las plantas, y gracias a esta magia, el tiempo que tardaba la madera en secarse, que normalmente llevaba meses, se acortaba al instante. Fue Mulus quien había guiado a los aldeanos a la cueva, y Yoshio suspiró, esperando que el doctor se uniera oficialmente a la aldea. Por ahora, Mulus todavía era considerado un invitado, y no había mucha información sobre él, ni se conocían las condiciones para que se uniera a la aldea. Yoshio se sentía frustrado por haber gastado 30.000 puntos de destino para invocar a Mulus, y que el doctor aún no se hubiera unido oficialmente al grupo. Después de que el doctor y el guerrero ataran al jabalí y lo arrastraran de vuelta a la cueva, fueron recibidos por Layla y Carol en el área principal. Lodis se maravilló de la presa que acababan de cazar, y Carol se emocionó cuando su madre anunció que esa noche cenarían carne. Sin embargo, Layla se lamentó de que no les quedaba mucha sal ni especias, subrayando que eran cruciales para cocinar y conservar la carne. Yoshio se dio cuenta de que esto era, en efecto, un problema grave. Aunque había muchas plantas y una fuente abundante de peces alrededor de la cueva, si los aldeanos querían asegurar un suministro estable de alimentos, no tendrían más remedio que empezar a construir una nueva granja. Se dio cuenta de que tarde o temprano necesitarían especias, sal y semillas para el cultivo. Yoshio se preguntó si debería usar el milagro "Un mercader nos visita" para invocar a un mercader en la aldea. Sin embargo, con un arrebato de entusiasmo, Yoshio declaró que había otro milagro que quería activar a toda costa: invocar a un golem como familiar. Un golem es una marioneta humanoide, capaz de entender y ejecutar órdenes sencillas de su amo. Esta criatura no necesita descansar y puede trabajar todo el día. Lo que era particularmente atractivo para Yoshio era que el golem no era solo una máquina de trabajo incansable. El jugador también podía controlarlo con un mando de videojuegos. Estos golems gigantes, hechos de piedra, no solo proporcionaban poder de combate, sino que también ayudaban a resolver la escasez de mano de obra en la aldea. Con la capacidad de controlar un golem,
Yoshio podría pasar de ser un mero observador a participar directamente en la vida de la aldea. Yoshio se dio cuenta del enorme problema. Invocar a un golem requería la asombrosa cantidad de 700 puntos de destino, el equivalente a 70.000 yenes en dinero real. Ya había gastado 300 puntos solo para invocar a mulas, lo que lo dejó casi sin puntos de destino por un tiempo. Pero salvar la vida de Gams y sus profecías diarias habían hecho que los aldeanos estuvieran cada vez más agradecidos con su dios. Ahora había recuperado 160 puntos. Yoshio recibía 10 puntos cada día por la gratitud de los aldeanos y esperaba ahorrar lo suficiente para invocar al golem, siempre y cuando no los usara durante casi 2 meses. Rascándose la cabeza, se dijo a sí mismo que sería un largo camino. También se dio cuenta de que ya no podía permitirse comprar más puntos de destino, pues sus ahorros se habían agotado. En años anteriores, Yoshio había vivido frugalmente y no había gastado todo el dinero que había ahorrado desde niño, junto con las pagas que le daba su padre cuando estaba de buen humor. Pero desde que se unió a la Aldea del Destino, había invertido todo su dinero en el juego. Al levantar la cabeza, vio a los aldeanos cenando felizmente alrededor de la mesa. Suspirando, se levantó y bajó a prepararse una taza de café. Un poco más tarde, mientras sorbía su café caliente, Yoshio se dio cuenta de que, desde hacía unos días, Chem y Gams habían estado trabajando juntos para crear algo. Curioso por el resultado, observó cómo Chem anunciaba alegremente que ya casi habían terminado. Le preguntó a su hermano si lo que estaban haciendo era una falta de respeto. Ante ellos había un santuario para el dios del destino, con una tosca estatua tallada en el tronco de un árbol. Gams le dio una palmadita en la cabeza a su hermana, asegurándole que lo más importante era su sentimiento, y que estaba seguro de que esos pensamientos llegarían al dios. Muli se acercó, preguntando si esa era una estatua de reemplazo para su dios, y la sacerdotisa lo confirmó, disculpándose por la estatua toscamente tallada. Habían construido ese lugar para rendirle culto y hacerle ofrendas. Al darse cuenta de que era un altar, Yoshio se sintió complacido por la devoción de los aldeanos. Sin embargo, también notó que la estatua estaba tan toscamente tallada que era difícil saber el género del dios. Aunque antes había pensado que el dios del destino era hombre, ahora se preguntaba qué era realmente esta deidad. Chem colocó 3 frutas en el altar como ofrenda, y mientras los aldeanos comenzaban a rezar, las frutas empezaron a brillar, y luego desaparecieron. Yoshio se sorprendió al ver desaparecer la ofrenda, pero luego se dio cuenta de que en el mundo de los aldeanos, los dioses existían de forma natural, así que este fenómeno no era demasiado sorprendente. Notó que sus puntos de destino habían aumentado en 1, y creyó que era por la ofrenda. Apareció una ventana emergente que explicaba que los puntos de destino no solo aumentaban por la gratitud, sino también por las ofrendas, y que los objetos más valiosos otorgaban más puntos. La ventana también lo animaba a seguir ayudando a los aldeanos. Procesando esta información, como si fuera el presentador de un concurso, Yoshio se preguntó si debería hablar con los aldeanos sobre ofrecerle al dios los objetos que no necesitaran. Aunque podía ganar más puntos con objetos valiosos, no quería convertirse en una carga para los aldeanos y decidió no forzarlos. El libro sagrado de Chem brilló mientras aparecía una nueva profecía. Yoshio expresó su gratitud por el sentimiento de los aldeanos, mientras estos se reunían para escuchar. Con Mulus de pie junto a una pared, de brazos cruzados, observando, el dios del destino dijo que no había necesidad de que se molestaran, y que los aldeanos eran libres de ofrecerle cualquier excedente u objeto innecesario. Él podía transformar objetos y pensamientos en milagros. A Yoshio le preocupó que esta profecía lo hiciera sonar como si estuviera suplicando, pero los aldeanos lo elogiaron inocentemente como un dios humilde y bondadoso. Yoshio se dio cuenta de lo ingenuos y puros que eran los aldeanos. Pensando que si vivieran en el Japón moderno, probablemente serían fácilmente engañados por estafas o religiones turbias. Tenía que admitir que, de hecho, estaban siendo engañados por un dios en ese mismo momento. Al día siguiente, Lodis le pidió a Gams que lo ayudara a llevar un tronco hueco a la cueva y a colocarlo en el altar. Después de rezar, el tronco desapareció. Yoshio se sorprendió de que pudieran ofrecer un objeto tan grande
y se preguntó si tenían la intención de hacer ofrendas todos los días. Parecía que ofrecerle cosas a su dios se había convertido en un evento divertido para los aldeanos. Al darse cuenta de que ya era por la tarde, Yoshio se estiró, pero entonces oyó a su madre decirle que tenía un paquete. Sorprendido por la impaciencia de su madre, bajó las escaleras y tomó el paquete. Se quedó de piedra al ver que el paquete era de la Aldea del Destino. Incapaz de creer que había recibido un regalo de un mundo virtual, Yoshio mintió diciendo que había ganado un concurso, intentando convencerse a sí mismo de que solo era un regalo de la compañía del juego. Tal vez algún material de referencia o una guía. Mientras Yoshio suspiraba, dándose cuenta de lo ridícula que era su preocupación, su madre abrió el paquete. Yoshio abrió los ojos como platos al ver que dentro del paquete estaban las 3 extrañas frutas del juego de hacía unos días. Su madre, incapaz de reconocer la fruta, le preguntó inocentemente si quería probar una fruta exótica, y decidió que tomarían un poco de postre. Yoshio se quedó allí, mirando la fruta con asombro, notando que parecía una manzana, pero tenía un refrescante aroma a limón. Recordó que a los aldeanos les había encantado su sabor. Y cuando le dio un mordisco, el sabor celestial lo llenó de satisfacción. Llegó a la conclusión de que debía de ser un gesto considerado de los desarrolladores del juego. Quizás un nuevo tipo de fruta importada a Japón desde el extranjero. No tenía ninguna queja por recibir una fruta tan deliciosa. Al día siguiente, Yoshio agradeció a los aldeanos sus ofrendas y les aconsejó que no se forzaran y que tampoco desperdiciaran la comida. Les dijo que si no tenían comida de sobra, aceptaría otros objetos. También les recordó que no necesitaban hacer ofrendas todos los días y que debían priorizar su propio bienestar. Yoshio se dijo a sí mismo que una vez que tuviera suficientes puntos para invocar a un golem, podría ayudar a todos de verdad. Mientras veía a Chem limpiar la estatua del dios, los gritos de su madre sacaron a Yoshio del juego, exigiéndole que bajara inmediatamente con voz enfadada. Cuando bajó, su madre le preguntó, horrorizada, ¿qué pensaba hacer con esa cosa? Yoshio se sobresaltó al darse cuenta de que el tronco que los aldeanos le habían ofrecido el día anterior le había sido enviado desde la Aldea del Destino. Estaba atónito, pensando que esta broma había llegado demasiado lejos. Yoshio se esforzó por llevar el pesado tronco al patio trasero, recordando la conversación con su madre, cuando ella le dijo que debería hacer algo con su cuerpo ridículamente bien entrenado, y él se cansó con solo mover el tronco al patio. De repente se dio cuenta de que Lodis y Gams también debían haber hecho este tipo de trabajo duro, cuando él les ordenó que talaran árboles en el juego. Yoshio intentó desechar ese pensamiento, diciéndose a sí mismo que solo era un juego, y que no debía tomarse tan en serio el haber recibido un tronco de la Aldea del Destino. Pero como no podía tratar esta entrega como algo normal, decidió presentar una queja a la compañía del juego. Mientras buscaba la información de contacto en el paquete, a Yoshio le sorprendió no encontrar ningún número de teléfono, ni ninguna otra información. El paquete solo tenía una marca de envío de Hokkaido. Pero cuando buscó la empresa y la dirección en un mapa satelital, solo vio un pequeño edificio. Esto le hizo dudar de que una empresa tan pequeña pudiera producir un juego de tan alta calidad como Aldea del Destino. Se preguntó si habrían desarrollado el juego en otro lugar. Yoshio gimió ante el misterio de esta compañía, frustrado porque no podía, y no quería, ir a Hokkaido para comprobarlo en persona. Se preguntó qué hacer con el tronco gigante. Al día siguiente, llegó otro paquete. Esta vez era una nevera portátil. Cuando abrió la nevera y vio que estaba llena de carne fresca, supuso que debía ser del feroz jabalí que Gams y Mulus habían cazado el día anterior. Recordando que Chem había ofrecido esto en el altar, se sorprendió al verlo aparecer en el mundo real. Su madre entró en la cocina y miró la caja, preguntándole con preocupación si estaba gastando dinero en algo sospechoso. Pensando rápidamente, Yoshio le habló a su madre de una página web que recopilaba ideas para revitalizar pueblos rurales. Le explicó que su idea había sido aprobada y que por eso estaba hablando con los aldeanos, quienes a menudo le enviaban especialidades locales como regalo. Su madre se creyó la historia felizmente, mientras Yoshio pensaba para sus adentros que técnicamente no era mentira. Le dio la carne a su madre, diciéndole que era jabalí y que la cocinara para la cena.
Mientras su madre se preguntaba cómo cocinarla, a Yoshio le preocupaba si era seguro comerla, diciéndose a sí mismo que no podía ser carne de monstruo de verdad. A partir de entonces, Yoshio empezó a recibir regalos de la aldea del destino casi a diario, incluyendo diversas frutas, carne de monstruo, e incluso un cristal que se iluminaba al activarse, que supuso que tenía una bombilla dentro. También recibía troncos de vez en cuando, había recibido 3, y empezaba a preguntarse si podría venderlos en algún sitio. Mientras los arrastraba al jardín, Yoshio fue formulando poco a poco la teoría de que, al desarrollar la aldea en el juego, se enviarían objetos de gran valor al jugador como ofrendas. Yoshio se preguntó si el juego habría sido creado por gente rica, y si tal vez él había sido elegido al azar como beta tester. Una tarde, estaba cenando con sus padres, y estaban disfrutando de la carne de monstruo que había recibido de la aldea. Su padre comía en silencio, con aspecto algo incómodo, mientras su madre preguntaba con curiosidad si podían conseguir más fruta, revelando que se sentía más sana después de comerla. Yoshio accedió a preguntar a los aldeanos. Su madre añadió que a Sayuki también le había gustado mucho la carne, y su padre elogió el plato, diciendo que tenía un sabor natural y consistente. Yoshio se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no veía a su padre decir tanto en una sola frase, y pensó que debía de estar muy contento, especialmente con el jardín. Entonces, Yoshio decidió probar a trabajar la madera con los troncos que había recibido, con la esperanza de poder enseñar algo a los aldeanos. Mientras Yoshio usaba la sierra, se dio cuenta de que el trabajo era más duro de lo que había pensado, preguntándose si lo estaba haciendo mal. Su padre se acercó y le preguntó qué estaba haciendo. Yoshio respondió que sería un desperdicio no usar la madera, y luego le pidió prestada la caja de herramientas a su padre. Yoshio intentó seguir serrando, pero la hoja se quedó atascada en el tronco. Su padre le dijo que se apartara y luego cogió la herramienta. Yoshio se asombró al ver a su padre serrar el tronco con facilidad, mientras le decía que estaba sujetando la sierra incorrectamente. Yoshio se dio cuenta de que su padre lo había hecho de esa manera para no hacer ruido y molestar a los vecinos, antes de devolverle la herramienta. A partir de entonces, su padre empezó a darle consejos. Ese fin de semana, padre e hijo trabajaron juntos, cortando madera en tablones para reparar la cerca del jardín. Yoshio también se preguntó si podría enseñarles a los aldeanos a cocinar carne, así que le pidió a su madre que le enseñara a cocinar. Y con el tiempo, aprendió a cocinar por su cuenta. Comenzó una rutina diaria de almorzar con los aldeanos en el juego. Una noche, mientras estaba en la cocina, Sayuki regresó del trabajo y pudo saludarla. Yoshio se dio cuenta de que todo esto era gracias a Aldea del Destino. Y no estaba seguro de si él estaba ayudando a los aldeanos, o si los aldeanos lo estaban ayudando a él. Lo único que le preocupaba era el sistema de defensa de la aldea. Gams estaba revisando la cerca que rodeaba la entrada de la cueva. Cuando Chen preguntó si los monstruos podían saltar la cerca, él le aseguró que, incluso si lograban pasarla, él y Mulus podrían encargarse de los monstruos. Pero el gran problema era cuando los superaran en número, igual que la última vez. Sin embargo, dijo con calma que preocuparse no serviría de nada. Yoshio notó que los aldeanos parecían más confiados respecto a sus defensas, pero al mismo tiempo descubrió algo extraño. Aunque a primera vista sus vidas parecían pacíficas y estables, parecía que intentaban actuar con calma, cuando en realidad estaban ansiosos. Carol comenzó a notar esto todos los días. Las conversaciones entre todos se volvieron forzadas y monótonas, y suspiraban cada vez que miraban el calendario de madera. A medida que el mes llegaba a su fin, Yoshio se preguntó si algo especial estaba a punto de suceder. Entonces, mientras todos los aldeanos se reunían alrededor de la mesa del comedor, Carol les preguntó a todos por qué se veían tan sombríos. Ante eso, todos intercambiaron miradas de preocupación. Lodis y Layla intentaron tranquilizar a Carol con una mentira, pero ella rápidamente señaló que todos se ponían tensos cada vez que miraban el calendario de madera. Al darse cuenta de que no podía ocultar más la situación, su padre le dio unas palmaditas suaves en la cabeza y se sentó a su lado. Recordó que, cuando vivían en la aldea, siempre le decían que no saliera de casa el último día del mes. Carol recordó que la aldea quedaba cerrada entonces,
y los adultos estaban temerosos y se enfadaban con facilidad ese día. Lodis le dijo a su hija que todo era para proteger a los niños, y le preguntó si recordaba el calendario del mundo. Entonces, Layla explicó que cada mes, uno de 7 dioses es responsable de gobernar el mundo. Estos dioses incluían a los dioses de la tierra, la luna, la naturaleza, el agua, el fuego, la luz y el trueno. Yoshio tomó notas diligentemente. Carol entonces le preguntó a su padre por qué solo había 7 dioses a cargo, si había 12 meses. Lodis explicó que estos 7 dioses originalmente solo estaban a cargo de cada semana, y sus nombres se usaban para los días de la semana. Estos dioses eran considerados los dioses principales del mundo, y también controlaban a muchos dioses de rango inferior, como el dios del destino. Yoshio ahora comprendía mejor su lugar en el juego. El sistema de 7 días colapsó después de una batalla masiva entre los dioses. El poder cambiaba constantemente entre ellos, causando fluctuaciones climáticas extremas cada vez que un dios obtenía la ventaja. Esta guerra duró un año entero, antes de que los dioses dejaran de luchar, y a partir de entonces, los 7 dioses se convirtieron en los gobernantes tanto de los 7 días de la semana como de los períodos en los que prosperaban. Los dioses perdedores fueron considerados dioses malignos y fueron exiliados a las profundidades de la tierra. Pero han seguido aumentando su poder hasta el día de hoy. Una vez al mes, intentan reaparecer en el mundo y otorgar poder a los monstruos. El último día del mes se llama la tentación del dios maligno, que es cuando los monstruos se vuelven más fuertes y feroces. Yoshio se dio cuenta de que esta era la razón por la que los aldeanos se habían puesto tan tensos. Cuando vio que el calendario de los aldeanos coincidía con el de su mundo real, se dio cuenta de que solo quedaban 10 días antes de que ocurriera la tentación del dios maligno. Yoshio se preocupó al darse cuenta de que, con su cantidad actual de puntos de destino, no tenía forma de proteger a los aldeanos. Cuando el reloj marcó las 11 de la noche, vio a Lodis sentado solo en la mesa del comedor, algo que rara vez sucedía. Su esposa le preguntó qué le pasaba, señalando que últimamente no había estado durmiendo bien. Lodis se agarró la cabeza, diciendo que no podía quitarse de la mente el recuerdo de la última tentación del dios maligno. Dijo que tuvieron suerte de haber escapado sin heridas, pero al pensar en la posibilidad de otro ataque de monstruos, no pudo evitar preocuparse de que esta vez pudiera perder a su familia. Su cuerpo temblaba sin control. Al ver la reacción de Lodis, Yoshio se preguntó qué había pasado durante la anterior tentación del dios maligno. Hacía unas 3 semanas en la antigua aldea. Carol se despertó en su cama en una mañana tranquila y soleada, preguntándose dónde estaban sus padres. Fue al espejo y se miró la cara, feliz de ver que estaba tan linda como siempre. Luego bajó a la cocina y saludó a sus padres con un «buenos días», y ellos le respondieron alegremente. Su madre le recordó que se lavara la cara antes de desayunar. La pequeña Carol salió corriendo feliz y se lavó la cara en el pozo, sintiendo el agua fresca y refrescante. De repente, recordó que había olvidado su toalla. Arreglándose el pelo, se dijo a sí misma que era una buena chica. Justo en ese momento, apareció Chem con un cubo de agua y le preguntó si acababa de despertarse. Carol se preguntó por su hermano, Gams, y Chem le dio una respuesta extraña, diciendo que estaba vigilando la puerta del pueblo. Carol soltó un gran bostezo y declaró que él no estaba allí, fingiendo desinterés, lo que molestó a la sacerdotisa. Entonces, Carol se fue a toda prisa y cerró la puerta, ignorando los gritos de Chem a sus espaldas. De vuelta en la mesa del comedor, fingió no saber nada de la conversación que acababa de tener y empezó a disfrutar de su desayuno. Después de terminar de comer, Carol se preparó para salir. Cuando su madre le preguntó a dónde iba, respondió alegremente que iba a buscar a Gams, y luego salió rápidamente de la casa, ignorando las advertencias de su madre. Mientras caminaba dando saltitos por el pueblo, los aldeanos la saludaban y elogiaban su energía. Un vendedor incluso le dio algo de fruta, mientras que otro le preguntó dónde estaban sus padres. Carol se detuvo frente al muro que protegía el pueblo, comentando con sorpresa que era tan grande como siempre. Se dio la vuelta y vio a Gams con los otros cazadores reunidos cerca de la puerta principal, completamente armados y con aspecto agotado. La niña corrió hacia Gams, abrazando a su hermano con fuerza, lo que le sorprendió. Gams le dijo con ternura que hoy no podía salir, y cuando Carol preguntó por qué,
le explicó que hoy era un día especial. Gams señaló que no había otros niños en las calles aparte de ella. Al darse cuenta de esto y ver a los guerreros preparándose con tanto esmero, Carol preguntó si Gams y los demás habían construido el muro. Gams le explicó que hacía décadas hubo una gran guerra en esta región y que este lugar solía ser una fortaleza importante. Después de la guerra, los refugiados se asentaron dentro de los muros de la fortaleza abandonada y comenzaron a prosperar, convirtiéndola en un pueblo. Carol escuchaba, pero no entendía del todo lo que le estaba diciendo. Preguntó si los muros podían proteger a todos de cualquier enemigo, pero su conversación con Gams fue interrumpida por Layla, su madre, que se acercó con una expresión de preocupación y orgullo a la vez. Felizmente, recogió a su hija fugitiva y se la llevó en brazos. Otro guerrero le preguntó a Gams si los conocía, y él reveló que eran sus vecinos y que habían sido muy amables con vagabundos como él y su hermana. El soldado comentó que la familia no parecía tener ni rastro de miedo, y Gams explicó que desde que se fundó el pueblo, los muros nunca habían sido derribados. Layla se disculpó por la interrupción de Carol, prometiendo darle un buen sermón más tarde, pero Gams le dijo que no fuera tan dura con ella, mientras Carol se despedía con la mano, diciendo que lo vería más tarde. Gams le devolvió el saludo hasta que la perdió de vista. Entonces bajó la mano, preguntándose con ansiedad si de verdad habría un más tarde. Al ver el ajetreo por todo el pueblo, Carol le preguntó a su madre si había algún festival. Layla, mientras tejía, miró por la ventana y dijo que ojalá fuera un festival. Luego, cambiando de tono, sugirió que podrían hacer una fiesta mañana. Carol vitoreó y saltó de alegría al ver a sus padres sonreírse el uno al otro. Mientras Carol jugaba sin ninguna preocupación, los aldeanos se apresuraban con los preparativos, llevando materiales para reforzar la puerta y alistándose para un ataque. Layla miró por la ventana, mientras Lodis le decía a su esposa que había preparado todo lo necesario en el carruaje como precaución, por si acaso. Esperaba que no pasara nada y que todos los preparativos fueran en vano. Juntó las manos en una plegaria para que pudieran pasar el día ilesos, deseando que todo siguiera como estaba para poder recibir el amanecer del día siguiente. Esa noche, los guerreros en las murallas dispararon ráfagas de flechas contra la horda de monstruos que se acercaba al pueblo, derribando a muchos enemigos. Pero los valientes defensores se horrorizaron al ver a más de 20 monstruos atacando a la vez, algo a lo que nunca se habían enfrentado. Muchas especies diferentes habían unido sus fuerzas y atacaban todas a la vez. El comandante de la puerta ordenó reforzar las defensas, esperando que la oleada de monstruos se agotara contra la puerta fortificada sin poder avanzar más. Afuera, los monstruos cargaban y golpeaban la puerta de hierro con sus armas. De repente, uno de ellos cayó, atravesado por una lanza desde la muralla. Gams estaba allí, con un puñado de dardos en una mano y una lanza firmemente agarrada en la otra, listo para atacar. Los otros guerreros siguieron el ejemplo de Gams, decididos a no dejar que los monstruos entraran en el pueblo, costara lo que costara. De repente, una criatura gigante apareció detrás de la horda de goblins. Una criatura verde saltó sobre su mano y fue lanzada inmediatamente hacia la muralla, derribando a la persona que estaba junto a Gams, que cayó desde la muralla hasta el interior del pueblo. Mientras Gams se daba cuenta de lo que estaba pasando, más y más monstruos eran lanzados por encima de la muralla, rodeándolos para lanzar un ataque sorpresa desde dentro, masacrando las mermadas filas de guerreros. Gams se preguntó cómo habían llegado a esa situación mientras los despiadados monstruos se acercaban y derribaban la puerta. Los aldeanos gritaban aterrorizados mientras huían hacia el interior del pueblo para salvar sus vidas. En su casa, Lodis y su familia se acurrucaron, abrazándose fuertemente. Sus padres le rogaron a Dios que al menos le perdonara la vida a Carol. Lodis gritó cuando algo empezó a patear violentamente la puerta reforzada, hasta que finalmente la derribó. Gams, cubierto de sangre, entró en la casa con su hermana Chem, preguntando si todos estaban bien. La familia respiró aliviada al ver al guerrero, y Layla les preguntó si estaban bien. Gams los tranquilizó, diciendo que él estaba cubierto de sangre de monstruo, mientras que Chem estaba cubierta de la sangre de aquellos a quienes había curado. Mientras Chem atendía las heridas de su hermano, Lodis le preguntó al guerrero sobre el estado de la batalla, y Gams empezó a responder que las cosas no iban bien, antes de declarar sombríamente que la batalla estaba perdida.
La puerta había sido derribada y una horda de monstruos estaba invadiendo la ciudad. La mayoría de los defensores que podían luchar ya habían caído. Gams había abandonado el frente cuando todo parecía perdido, preguntándose si al menos podría salvar a su hermana y a la familia de Lodis. Declaró que la situación no tenía remedio y les dijo a todos que tenían que irse de inmediato. Al ver a su familia llena de miedo y resignación, Lodis dio un paso al frente y le dijo a Gams que tenían una carreta lista, cargada con suministros como precaución, y los instó a marcharse. El grupo se dirigió a los establos mientras Gams montaba guardia, vigilando cualquier amenaza que se acercara. Mientras todos subían a la carreta, Lodis le dijo al guerrero que estaban listos para irse. Pero entonces vio a 2 goblins que se acercaban. Al haber sido descubiertos, Gams le dijo a Lodis que subiera a la carreta de inmediato, mientras cargaba hacia adelante, preparándose para acabar con los monstruos de un solo golpe. Blandió con fuerza su mandoble, pero uno de los goblins lo esquivó y contraatacó. Gams volvió a blandir su espada, y esta vez lo hirió de gravedad. Tras acabar con el monstruo, Gams le dijo a Lodis que se pusiera en marcha y saltó a la carreta, mientras Lodis la conducía a toda velocidad, pasando junto a las casas con barricadas. Gams le dijo que la puerta sería intransitable, pero que una sección de la muralla noroeste de la ciudad se había derrumbado y podían escapar por la brecha. Lodis asintió y miró hacia adelante, con los ojos abiertos de par en par por el horror ante la espantosa escena que tenía delante. La ciudad estaba envuelta en llamas. Los monstruos masacraban a los indefensos habitantes, mientras sabuesos oscuros se alimentaban de los cadáveres. Lodis se tapó la boca, aterrorizado, al oír los gritos desesperados de sus vecinos, pero no podían hacer nada más que seguir huyendo. Gams abatió a un goblin que montaba un jabalí y señaló la brecha que tenían delante, mientras Lodis lograba conducir la carreta a través de la brecha y hacia el bosque prohibido. La ciudad había caído, y los despiadados monstruos lo estaban quemando todo hasta los cimientos.